Muy buenos días, como dije al principio del Muy buenos días, como dije al principio del portafolio. Mi nombre es Catherine Lisbeth Nicasio Lluveres y aquí en este espacio estaré expresando mis experiencias vividas en cuanto a la práctica docente de ayudantía y observaciones. Bueno, en primer lugar, quisiera destacar que el transcurso de toda la asignatura fue maravilloso, aprendí muchísimo. Esta asignatura me ayudará en el transcurso de la carrera como una docente de biología, que es mi área. Bueno, los aprendizajes que obtuve crearon una gran experiencia que puedo utilizar en el transcurso de mi carrera para desempeñarme mejor en el aula con los alumnos. Realicé desde el principio unidades de aprendizaje y secuencias didácticas eh, que me sirvieron para poder integrar todos esos elementos que van en la planificación en lo que es las clases de biología. Nos dieron también un taller de planificación. Las experiencias vividas en ese taller fueron únicas, ya que aprendí todos los elementos que se deben de reflejar y visualizar en la elaboración de las planificaciones, de las secuencias didácticas y de las unidades de aprendizaje. Todo lo que aprendí en práctica docente 2 lo puedo utilizar para desarrollar clases con los alumnos de secundaria en el área de biología, implementando actividades que le despierten la motivación y haciendo una buena distribución del tiempo en clases donde cada estudiante se pueda sentir acogido y que no sienta que la manera de impartir el tema solo le conviene a una parte de los alumnos del curso. Bueno, también quiero destacar que en el transcurso en el que estuvimos yendo al centro educativo, en este caso mi compañero Jeffrey y yo asistimos al centro Liceo San Rafael del Yuma, donde pudimos aprender muchísimo. En mi primera intervención, yo di una clase que el tema era de los hidruros en sexto B. En esa clase, al finalizar, el profesor me hizo algunas observaciones. Por ejemplo, él me dijo que yo debía de interactuar más con los alumnos, de agregarlos más a la clase y que no es una exposición, sino que yo debo de dejar que ellos participen durante la clase. Para las próximas semanas, después de esa, yo traté siempre de integrar a los alumnos. Eso fue algo en lo que yo considero que mejoré, ya que yo en todas las clases intentaba que los alumnos participaran de una forma que, para crear un mejor ambiente en el aula. También puedo decir que aprendí sobre los estudiantes. Muchas veces ellos Muchas veces no. Ellos tienen diferentes formas de aprender, las cuales son ignoradas o simplemente es que no se cree que existe una mejor forma para impartir el contenido de forma tradicional. Los alumnos pueden tener un mejor desarrollo con actividades que los impulsen y los motiven, por lo que yo implementé algunos juegos durante mis clases en el liceo San Rafael. Yo implementé juegos que encontré y realicé con tips de un canal de YouTube, ya que yo buscaba formas para motivar a los alumnos y entre esos tips que yo encontré era implementar juegos que tuvieran que ver con la clase y que también despertaran y mantuvieran siempre activa la motivación de los alumnos. También puedo decir que algo principal cuando realicé las prácticas de ayudantía e intervención durante los horarios que me correspondía, aprendí que la práctica es la que hace al maestro, pero que no solo es un proceso donde se expone un tema a los alumnos, sino que debe ser
interactivo. Recordando que en las últimas horas, o sea, a las 3, a las 1, ya a esas horas los alumnos andan un poco cansados y no quieren cómo trabajar, es pues, la estrategia de gamificación o la estrategia de aprendizaje basados en juegos son buenas estrategias para despertar en esas horas, y bueno, en todas las horas, despertar la motivación de los alumnos. Bueno, también me di cuenta que cualquier objeto o recurso puede servirnos para dar una clase, ya que yo realicé muchísimas clases con objetos y cosas cotidianas que nosotros utilizamos en nuestra vida diaria. Yo llevé hasta madera, llevé miel, agua, medicina a las escuelas para realizar distintos experimentos para mantener a los alumnos cautivados durante el desarrollo de la clase. Algo que también que considero muy importante es la disposición que los docentes debemos de tener para enseñar y transmitir los conocimientos a los alumnos, ya que si un maestro no está motivado para enseñarle a sus alumnos tampoco estarán motivados para aprender. Algo que me llamó mucho la atención fue el foro del contexto educativo, donde mis compañeros exponían también todas sus experiencias y donde yo pude observar todo lo que ellos pudieron observar en sus liceos, lo que pudieron aprender con sus intervenciones. Bueno, algo también que quiero destacar en una semana que aprendí eso, es que la buena comunicación entre los alumnos y el maestro se debe dar, o sea, debe de haber una interacción o una relación entre el alumno y el docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que el rendimiento académico en los alumnos mejora significativamente debido a esta relación, porque si los alumnos se sienten en confianza, ellos van a querer participar de forma activa y además estos se sienten súper cómodos para participar porque no tendrán miedo de equivocarse o de que su maestro los regañe por el simple hecho de haberse equivocado. Recuerdo que con la realización del microproyecto aprendí que la configuración del espacio y la ambientación del aula juega un papel muy importante en el sentido de la educación. En esto aprendí que las aulas deben ser amplias, pero eso ya va a depender del centro educativo. Pero también los maestros deben de tratar de dividir los espacios y rincones de las diferentes asignaturas para poder darle una ambientación adecuada en la cual los alumnos se sientan cómodos y puedan seguir aprendiendo. Recuerdo también que una semana yo reflexioné sobre algo sumamente importante que deben tener todos los maestros a la hora de impartir la clase. Y es el simple hecho de que menos es más. En una clase yo solamente utilicé una diapositiva de un tema y un solo juego, por lo que ahí se hace énfasis en la frase menos es más. Bueno, en muchas ocasiones los maestros, bueno, al principio pueden crear muchos recursos, tener tantas ideas, pero lo que verdaderamente importa son los alumnos. También me refiero a que podemos tener el juego más divertido y educativo del mundo, pero si yo como profesora no lo hago bien, nada me funcionará. O sea, y ahí es donde entra que la mejor herramienta que podemos utilizar en el aula somos nosotros mismos, los maestros. Bueno, muchos alumnos también me di cuenta que están aprendiendo por aprender, o sea, que aprenden así. O bueno, no aprenden, sino que se memorizan los temas así. Por lo que es importante que nosotros como docentes, me di cuenta de eso, que podamos hacerles ver que ese contenido se puede dar en un contexto real y que les puede ser útil en alguna etapa de su vida.
Eh, También aprendí durante toda la práctica, como mencioné anteriormente, que si los alumnos quieren participar repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, desde su punto de vista, yo los tengo que dejar que ellos participen, aunque repitan lo mismo, porque esa es su manera de poder interpretar el tema y de poder captar la clase y los conocimientos que yo le estoy dando, por lo que siempre hay que dejar que ellos puedan participar. Y bueno, algo también sumamente importante que reflexioné y que debe ser siempre fundamental para el maestro es la famosa motivación. Como puse en mi portafolio, un maestro motivado derrumba iceberg. O sea, y con iceberg son las actitudes negativas que tienen los estudiantes. Y es que cuando un maestro busca la forma de que los alumnos estén motivados, él logrará absolutamente todo. Bueno, desde mi punto de vista, como también refleje en el portafolio, en el diario reflexivo, los maestros pueden hacer actividades, pueden hacer bromas, chistes, para que la clase no sea un tanto tradicional o arcaica y para siempre mantener a los alumnos motivados e interesados por la clase. También nuestros alumnos deben comprender que nosotros los maestros no somos profesores, sino sus guías en el aprendizaje, que eso es muy importante, ya que los maestros debemos aprender a poder a poder comunicarnos con nuestros alumnos de forma adecuada y crear un buen ambiente en cuanto a la relación que exista entre los alumnos y el maestro. Algo que aprendí es que los maestros deben ser como los niños curiosos, con ganas de crecer y poder siempre llevar los saberes a los demás, a los alumnos. O sea, pero de una forma en la que estos puedan incorporar sus aprendizajes de forma significativa y puedan relacionar esto con su vida diaria. Bueno, también puedo decir que los maestros, por más que sea, por más que estén sumamente preparados, siempre deben tener diversos planes. Porque, por ejemplo, miren, nunca me pasó, pero un compañero me hizo un comentario de que él se preparó para una tal clase, pero resulta que él simplemente preparó una diapositiva y ya. Resulta que en su centro educativo se le fue la energía eléctrica, por lo que hasta ahí llegó su clase y él tuvo básicamente que improvisar, pero fue una improvisación que no le convino a los estudiantes. Por lo que los maestros siempre deben de tener un plan B, un plan C, un plan D, etcétera. Y esto es por si los demás no funcionan o por si se presentan algunos inconvenientes como se le presentó a este compañero. Siempre, siempre, siempre debemos de estar preparados para los inconvenientes que puedan surgir. Bueno, algo también que me puse a pensar es que en el centro se realizó, en el centro donde yo hice mis intervenciones, se realizó una reunión de padres. Y allí yo pude reflexionar que a los padres no solamente se le debe de decir lo negativo de sus hijos, sino también lo positivo, ya que hay que resaltar lo bueno de los alumnos para mantenerlos motivados, y esto es lo que representa el mejoramiento de los alumnos en las escuelas. Si nosotros siempre destacamos lo negativo, nuestros alumnos siempre se van a cohibir y se van a sentir mal, por lo que siempre debemos destacar lo positivo a sus padres y a ellos mismos también. Recuerdo que mientras estaba buscando unos tips de cómo ser un buen docente y todo eso,
vi que nos debemos de apoyar entre docentes. Pues bien, como les decía anteriormente, en la unidad del cuerpo docente es importante que exista una relación entre todos los docentes, ya que esto es una gran ventaja para el centro, para los mismos maestros y para los alumnos, ya que de esta forma se puede mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Algo que me di cuenta también en las intervenciones es que en el liceo donde hice mis intervenciones, los maestros estaban muy unidos. Ellos se hacían recomendaciones entre ellos mismos, se daban consejos, se pedían consejos. También recuerdo que un maestro fue a una de mis clases y de mi compañero Jeffrey, o sea, pero no era de biología. Él asistió a nuestras clases y vio cómo nosotros dábamos las clases, nos dio consejos y también nos pidió que por favor le enseñáramos y les pasáramos los materiales que nosotros utilizamos durante las intervenciones y las clases, porque los juegos que nosotros utilizamos son de PowerPoint, entonces él quería que nosotros le enseñáramos a manipular esos juegos. Y bueno, eso es muy importante, esa unión que existe entre los docentes para mí, porque de esa manera uno puede mejorar con los consejos que los mismos maestros se puedan dar entre ellos. Y bueno, otro punto importante es que no a todos los alumnos les agradaremos. Al principio, mi primera semana, cuando estuve en mi primera semana interminando en el liceo, hubo una estudiante que hizo un comentario con respecto a como que yo no le agradaba. Sin embargo, yo no le hice caso a ese comentario. O sea, no le hice caso en el caso de que yo poner a responderle a ella o cualquier otra cosa. Simplemente yo en mis clases, o sea, en mis intervenciones, traté de integrar a absolutamente todos los estudiantes de una forma buena, de una forma que yo me relacionara con ellos de forma correcta, que yo le demostrara cariño y respeto a ellos. Y de esa forma, ellos me fueron absolutamente todo, incluso el estudiante que hizo el comentario, me fueron tomando cierto respeto y cierto cariño. Y ellos incluso llegaron a comentar a, a mí y a mi compañero de práctica que si nosotros podíamos seguirle dando clases. Eso me dejó dicho a mí que yo estoy haciendo un buen trabajo por ahora en mis prácticas. Y eso me motivó mucho a yo cada día que iba, todos los lunes, a poder mejorar. Por eso mis experiencias fueron únicas, porque cada semana que yo iba, yo aprendía algo diferente. Y eso es muy importante, aprender de cada intervención que nosotros realicemos. Algo también que aprendí es que los estudiantes del siglo XXI, los estudiantes del 2021, no son los mismos estudiantes del siglo pasado, no son los mismos estudiantes del 1900, vamos a poner 69. Cada estudiante del siglo XXI es totalmente diferente. En los estudiantes del siglo XXI, la tecnología es sumamente importante. En los estudiantes del siglo pasado, la tecnología no era importante. ¿Por qué? Porque no había una relación, no existía la tecnología en ese tiempo. Sin embargo, los estudiantes ahora están muy relacionados con la información que está en Internet, por lo que nosotros debemos de utilizar la tecnología como un recurso para nosotros mejorar nuestro proceso
educativo, el proceso educativo de los alumnos. No debemos de tomar la tecnología como algo negativo, sino vamos a utilizarlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nuestros estudiantes le llama la atención hoy en día. Es decir, cuando nosotros utilizamos la tecnología, un ejemplo, yo utilicé muchos juegos dinámicos en PowerPoint. En PowerPoint yo realizaba juegos de preguntas que los podía utilizar al principio de la clase, durante la clase o al final de la clase. Esos juegos de preguntas, ellos les gustaban. Yo implementaba ahí la tecnología. Entonces, es muy importante que nosotros tomemos las cosas que le gustan y que motivan a los alumnos, porque así es que vamos a poder despertar un gran aprendizaje en ellos. También recuerdo que una forma muy interesante de ellos aprender, que ellos consideran interesante, es cuando el maestro se siente motivado. O sea, yo sé que yo mencioné esto anteriormente, pero necesito volver a recalcarlo. Sucede que si un maestro te da un dictado, si un maestro te da un cuestionario, si un maestro te pone a escribir de tal página a tal página, tú no te vas a sentir tan motivado a aprender que cuando un maestro te explica con todo su cuerpo, te explica con toda su alma, te explica que tú entiendas cada detalle. No es lo mismo, no son los mismos aprendizajes, tú no tienes los mismos conocimientos. Con un maestro motivado, con un maestro que te trate de explicar cada conocimiento, cada tema de una forma divertida, de una forma amena, tú vas a entender todo esto totalmente. Porque es que ese maestro está dando todo para que tú puedas aprender, está dando todo lo que él sabe, todo lo que él tiene, para que los alumnos aprendan de una forma significativa, por lo que nunca será igual comparar a un maestro tradicional que comparar a un maestro que simplemente dé todo por sus alumnos, por lo que eso nunca será igual. Para los alumnos del siglo XXI, los mejores maestros son los maestros innovadores, los maestros que utilizan estrategias innovadoras. Por ejemplo, en la asignatura que también estuve dando en este cuatrimestre, innovación educativa, el maestro junior nos dio lo que son las estrategias innovadoras. Entre esas estrategias innovadoras, yo considero que todas son muy importantes, pero las que yo más utilicé en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el Liceo San Rafael fue la estrategia de gamificación, que consiste en darle un carácter lúdico a las clases, y también la estrategia de aprendizajes basados en juegos. Esa estrategia de aprendizaje basados en juegos consiste en implementar juegos con un carácter educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Ahora bien, quiero destacar que no solamente utilicé esas dos, yo utilicé esas dos estrategias innovadoras en el proceso de enseñanza de aprendizaje de los alumnos, implementadas también con las estrategias que me proporciona el currículo dominicano. Entonces, todas esas estrategias en conjunto me proporcionaron poder brindar a los alumnos una clase dinámica, una clase en la que ellos pudieran aprender y se sintieran en todo momento cómodos y motivados para seguir aprendiendo, para seguir queriendo obtener conocimientos, por lo que para mí es muy importante siempre implementar todas esas estrategias que puedan llamar la atención de todos los alumnos, porque el centro de todo proceso de enseñanza-aprendizaje, el centro de todo proceso educativo son los queridos alumnos. Nuestros alumnos son el centro del proceso educativo. Y hasta aquí ha llegado mi relato de mis experiencias durante mis intervenciones en el Liceo San Rafael del Yunque. Catherine se despide.